Bueno, otra vez los saludo, que el Señor bendiga, hermanos. Y bueno, hay momentos, hermanos, que uno va buscando referentes humanos, guías. En la palabra está, pero hay momentos en que vamos a estar solos y como dice la palabra del Señor, me dejaréis solo, mas el Señor está conmigo, como dijo el Señor en Juan 16. Hay momentos en que vamos a estar solamente nosotros y el Señor, y entonces de esta palabra nos va a hablar un poquito, que buscamos en lo natural referente humano, pero la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en ese sentido vemos que solamente nuestra vista tiene que estar en el Señor, no en referentes humanos, aunque sabemos que hay momentos en que esos referentes no van a estar con nosotros. En este sentido lo explico porque buscamos esos referentes humanos, pero como digo, hay batallas que solamente nosotros y el Señor, uno y el Señor, y en la misma palabra lo dice también que Jeremías dijo, estoy solo, pero dice después, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Vemos en 2 de Samuel, vamos a tratar de explicarlo a través de la palabra, 11:1, 11:2, dice así la palabra, aconteció que en el año siguiente, en el mismo tiempo que salen los reyes a la guerra, dice, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo el pueblo y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Vemos acá la palabra, David se quedó en Jerusalén, dice la palabra. Después cuenta la historia que en el versículo siguiente estaba en el terrado y dice que la vio a Betsabé bañándose. Bueno, y esa es la historia de la caída en un momento cuando cayó en pecado con Betsabé. Pero vemos que dice que David se quedó en Jerusalén. Ahora fueron todos, y la obligación en ese tiempo, ¿no?, del rey era ir al frente de la batalla con todo el resto del pueblo, con sus guerreros, con su ejército. Y dice que fueron todo el resto de sus ejércitos, pero David se quedó en Jerusalén. Vemos que este era el tiempo que David tenía que estar al frente de la batalla. Y después dice en 2 de Samuel, mucho más después, van pasando los años, va pasando el proceso, ¿no?, del Hijo de Dios, va pasando el proceso de los reyes, y dice acá en 21:16, dice, Esbebinot, uno de los gigantes, dice, trató de matar a David, dice en la parte final del versículo. Y dice en el 21:17, mas Abisaí llegó en su ayuda y mató, dice, al gigante. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. A ver, ¿qué nos enseña acá la palabra? En un momento fue y en otro momento no debía ir, y en este caso, como dice, no sea que se apague la lámpara de Israel. Entonces, en otras palabras está pidiendo que no querían perder a su ídolo, a su líder, y quedarse sin la guía. Y vemos que acá dice que Sarbia llegó en su ayuda, y Sarbia ocupa un lugar de un instrumento que tiene esa visión más allá, que nos muestra Dios, del peligro del rey. ¿Y cómo actúa Satanás para confundir a los reyes usando la misma palabra del Señor? Y acá es cuando, meditaba en esta palabra, ¿no? Cómo usa la misma palabra para confundir, pero como sacaba de esta palabra. Hay batallas que no pertenecen a los reyes. ¿Por qué quiero enseñar esto? Porque muchas veces, vuelvo a repetir, buscamos referentes que estén a nuestro alcance.
queremos ver, entonces buscamos referentes humanos, como decía al principio, pero hay batallas en que no van a ir los reyes, que la batalla le pertenece al pueblo de Dios o al resto del pueblo. Por eso acá mismo dice, nunca más en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Vemos el peligro de muerte del rey, peligro de muerte, como dice acá la palabra del referente. Entonces tenían que cuidar al rey, porque acá el que traía la guía, el que dirigía al pueblo, era el mismo David. Entonces esto nos enseña la palabra que todo el tiempo buscamos, pero dice que hay batallas que pertenecen, esto era justamente el título de la prédica, que no van a ir los reyes, que no pertenecen a los reyes. Y en este sentido, vuelvo a reiterar, queremos esos referentes humanos, queremos que el pastor, queremos que la pastora, queremos que los siervos siempre sean ejemplo, la guía, pero hay batallas que no van a estar. ¿Por qué lo quiero enseñar por palabra? Dice acá en Éxodo 18 y 17, versículos que vamos conociendo, pero tal vez no se da en todo el contexto, en toda su amplitud, o no se da en forma generalizada. Dice Éxodo 18, 17, porque primero queremos que vayan los reyes, pero los reyes en un momento no van a estar. No quiere decir que no van a estar en vida, quiere decir que no van a estar en esa batalla. Que ahí vos tenés que humillarte, que vos tenés que pedir perdón, que vos tenés que confesar tu pecado, que no va a batallar otro por vos. Y en este sentido nos dice la palabra, 18, 17. Vemos el consejo de Jetro a Moisés. Vemos como dice, viendo, 18:14, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? Porque, ¿por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde? Vemos acá la palabra como era el consejo de Jetro. Y vemos que Jetro acá representa una persona con experiencia, una persona más vieja, evidentemente es el suegro. Entonces yo ahí me podía meditar como los viejos, siempre las personas viejas, son más observadores. ¿Por qué? Porque saben más por experiencia. Vemos acá la palabra, por experiencia, porque ya tienen años y saben cómo va a terminar la historia. Entonces van observando, van contemplando, pero cierran la boca, se callan. Simplemente usted ve a una persona grande cuando se está mandando macana, una criatura, y ven y lo van observando, no dicen nada, pero ya se van riendo porque sabe cómo va a terminar. Entonces, así también Jetro iba observando la vida de Moisés. Sabe cómo va a terminar la historia y le explica acá, ¿qué es esto que haces? ¿Por qué te sientas delante del pueblo todo el día, de la mañana hasta la tarde? Entonces le va indicando acá, esa no es la manera. Y muchas veces vemos en nuestras confusiones, ¿no? El referente, vamos a decir, los que van conduciendo a la grey de Dios, quieren ser ejemplos de la grey, en este caso, y quieren estar todo el tiempo en el servicio, de la mañana hasta la tarde. Y esto no va en desmedro del servicio, pero digo el cómo, cuando ya hay un desgaste físico, un cansancio, bueno, en esto acá Jetro fue ejemplo. Y no me miren así porque lo dice la palabra. Dice así la palabra del Señor. 18:15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene para consultar la palabra de Dios. Y vemos que era bueno la intención en sí de Moisés. Pero le dice, no es así, como le dice Jetro. Y dice, Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene. Entonces, si uno lo ve naturalmente y ve la necesidad del pueblo y ve que la gente viene, no lo va a dejar sin palabras. Es evidente y esta es la respuesta de Moisés. Pero dice en el 18:17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, no está bien, porque a pesar del que el trabajo es espiritual y vemos que requiere un atendimiento, justamente la necesidad de la grey, de la gente, del alma, no está bien porque no es la manera de proceder. Entonces ahí tiene que haber un orden y un consejo según la palabra. Y le dice en el 18:18, desfallecerá del todo tu
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo solo. Y ese es el consejo. Dice, no vas a poder solo. No vas a poder solo. Y a ver, a ese ritmo le está diciendo Jetro en otras palabras, vas a desmayar. Y si desmayás, también todo el pueblo que va atrás tuyo también va a desmayar porque no va a tener quien le guíe. Entonces ahí es que hay muchas batallas en que los reyes no van a estar, porque acá se lo está pidiendo a Moisés. Y como le dice, esta no es la manera, y la manera es otra, le dice acá la palabra en el 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú, dice, por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Vemos. Oye, le dice primeramente, mi voz, yo te voy a aconsejar y Dios estará contigo. En otras palabras le está diciendo, escúchame, no porque ocupes menos tiempo, Dios no va a estar contigo. Va a estar contigo, pero esa no es la manera. Entonces, vamos a ver cómo termina esta historia. Entonces, le dice, vos poné los asuntos en oración. Delante de Dios, presentar esos problemas del pueblo. Pero no esté con el pueblo todo el tiempo. Le dice, tú solo, le dice, ese es el consejo. Tú solo. Y dice en el 20, y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Enséñale las ordenanzas, las leyes. ¿A qué les suena? A la palabra del Señor. Y que sepan cómo andar y cómo proceder. Y dice así la palabra, 18:21. Además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud. Y bueno, y dice al final, ponlo por jefe de millares. Entonces levanta jefes, le dice. Y dice en el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, dice. Y los asuntos graves los van a traer a ti. Y ellos jugarán los asuntos pequeños. Así alivianarás las cargas de sobre ti, dice. Y las llevarán ellos contigo. Vemos acá la palabra, ellos contigo, para alivianar la carga. Entonces acá es cuando entendía que muchas veces en las referentes que buscamos humanos, queremos que todo el tiempo esté el pastor, que todo el tiempo estén los referentes. En ese sentido, como ha pasado en el pasado, y yo me ponía a analizar esto por lo que ha pasado con mi mamá, ¿no? Todo el tiempo era la que daba la palabra, de la mañana, y no solamente hasta la tarde, hasta la noche. Entonces todo el tiempo estaba. Y yo me acuerdo que, bueno, lo cuento por mi experiencia y lo estaba contando la otra vez en la prédica, cuando yo no tenía palabra, en un momento me sentía mal, me acercaba, le digo, mamá, no tengo palabra para predicar. Entonces, en medio de la reunión, cuando estaban todos orando, y bueno, voy a dar yo, ¿qué voy a hacer? Dice. Y abría la Biblia y se ponía a preparar la palabra del Señor. Y bueno, subía a predicar, el Señor le daba palabra, evidentemente tenía la palabra del Señor, la formación, yo no la tenía, evidentemente también tenía que tomarme mi tiempo para preparar la palabra del Señor, si no, no podía predicar. Bueno, hoy ya estoy un poquito más preparado, pero veía todas las fallas, las falencias, la manera de proceder que era errada, y mi mamá siempre decía, bueno, no hay otro que dé la palabra, entonces tengo que dar yo, pero había una forma errada. La cuestión es que yo veía de ahí la falta de preparación, la falta de apoyo, la falta de los, como dice Abisai, para salvar a los David, veía la falta mía, en el sentido que no había una preparación y no había quien cubra ese reemplazo. Y la cuestión es que esto, como dice acá la palabra, se hizo mal. Y como dice, si hicieres esto, Dios, dice en el 23, y lo que Dios te mandare, tú podrás sostenerte y todo el pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, vemos que no vas a desmayar, te vas a sostener. Vas a estar al frente de la obra porque Dios está con vos, le dice, va a estar contigo. Y vamos como dice en el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces, no solamente es escuchar el consejo, sino ponerlo por obra, hacerlo, practicarlo. Y dice en el 26 finalmente, y juzgaban al pueblo todo el tiempo,
el asunto difícil, lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Vemos que en el tiempo pasado, ¿no? La pieza de mi mamá era prácticamente una oficina, todo el tiempo llegaban, todo el tiempo a ella, y la tenían como referente. Obviamente no me dedicaban responsabilidad a mí, por algo no me buscaban, por algo no buscaban al resto de los instrumentos, porque tal vez no había interés, tal vez no había una preparación, tal vez no había una dedicación, tal vez no había una sinceridad, esa falta de amor, de dedicación, de interés o lo que fuere. La cuestión es que dice, juzgaban al pueblo todo el tiempo. Y vemos como yo sacaba de este último versículo, que no disminuyó el trabajo. Siempre hubo esa atención a los asuntos del pueblo, sino lo que aumentó en realidad acá son los trabajadores. Y esa es la forma que le indica Jetro que debía hacer, que levante jefes. Y en este sentido vemos que justamente es, como digo, ¿no? Muchas veces el pueblo, como digo, quiere buscar referentes y quiere que en esas referencias humanas que se dediquen lo que te tienen que dedicar. Solamente los que predican, los pastores, y bueno, ese es su trabajo, y yo me siento y yo escucho, y vemos que fallamos en la otra parte de la palabra, que cuando el Señor te enseña la palabra es para que tengas una preparación y para que ocupes ese lugar para predicar y para aliviar carga a los referentes, en este caso a los pastores, a los que están dedicados a la obra. Entonces vemos que la preparación es buena en sí, pero muchas veces la forma de proceder por nuestro pensamiento engañoso, por los pensamientos engañosos todavía de los que no arrancan, eso es lo que voy, de los que no arrancan, es que están esperando que el referente siempre lo haga. Pero hay batallas, como digo, que no pertenecen a los reyes. En este caso David ya no fue a la batalla, no fue a la guerra, porque corría peligro de muerte. Y hay batallas en que no van a estar. Hay momentos en que no le toca predicar a los pastores, o al pastor, o a la pastora, sino que tiene que entrar en acción los ayudantes, el resto del pueblo, que tiene que hacer el trabajo. Y como dice acá la palabra, en Hechos 6, 1, 2. 6, 1, 2. Vamos a sacar 4 o 5 ejemplos de lo que me enseñaba la palabra para cumplir esa responsabilidad ministerial que cada uno tenemos, porque nosotros, como dice la palabra en Efesios, que la palabra está para capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Entonces nosotros tenemos un trabajo, una labor, y tenemos que tener esa parte de la palabra sabida, esa instrucción en nuestra alma de la palabra del Señor para tener respuesta a los que nos van preguntando, para darle la salida. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 6, 1, 2, dice, en aquellos días crecía el número de discípulos que hubo, dice, el número de discípulos, y hubo murmuración de los judíos griegos o judíos helenistas contra los judíos hebreos, de que las viudas de los judíos griegos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, no recibían la parte de la ayuda de la comida. Y dice acá la palabra, entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor o la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces los 12 discípulos de Jesús, ustedes más o menos saben los nombres que dicen Mateo, Lucas, Juan y todos los que lo seguían. Y a ver, dice, no es justo que dejemos la palabra del Señor para servir a la mesa. A ver, esto ya lo había enseñado también la sierva, mi mamá, que vemos que en un tiempo ella enseñaba esta palabra, ¿por qué? Porque no podía todo el tiempo atender a la mesa en el caso, ¿no?, de la cocina, de la limpieza, de atender a la gente, estar todo el tiempo con la gente, porque estaba desatendiendo la palabra del Señor o el servicio espiritual. Entonces lo natural no le pertenecía. Y como dice en el 6.13, hermanos pues, dice en el 3, hermanos pues de entre vosotros, dice, buscad hermanos pues de entre vosotros, dice,
lleno del Espíritu Santo, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra y de la oración. Ese es el trabajo, como digo, la batalla del rey. Esta es la batalla que le pertenece al rey, en el sentido de la palabra y la oración. Es el ministerio espiritual, para ir empezando a dividir un poco las responsabilidades, porque uno busca referente, uno quiere que el pastor dé la palabra, el pastor cumpla la responsabilidad de la cocina, el pastor esté en lo espiritual. A ver, hay un montón, en lo natural quiero decir, hay un montón de cosas que buscamos que el pastor esté siempre presente, ¿no? Entonces ahí ya está mostrando un principio errado, porque eso es lo que va trayendo desgaste espiritual, porque en lugar de ocupar el tiempo para la palabra del Señor, para la oración, se está ocupando de lo natural, aunque puede compartir un momento, pero no es una responsabilidad enteramente del pastor. Y ahora, esto es lo que me daba, hermano, en Primera de Crónica 11, 17. Vemos que en un momento hubo una necesidad acá de David, dice en Primera Crónica 11, 17. Y este es el título, ¿no? Cuando dice, ¿quién me diera de tomar agua? Y acá nos está enseñando la necesidad del pastor. Esto lo dijo, 11, 17. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber agua? Aguas del pozo de Belén. ¿Quién me diera? Y dice, y aquellos 3 irrumpieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén y se la trajeron a David. Vemos acá la palabra. Hasta ahí quiero leer. ¿Por qué? Porque ¿qué me está diciendo la palabra? En un momento hay un deseo, hay una necesidad acá de los ministros, del pastor, y dice, clama David, ¿quién me diera de beber agua del pozo? ¿Quién atendiera mi necesidad? Y vemos que tenía valientes, ¿no?, que batallaban por él. Dice que los que batallaron acá, dice, irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua, porque este pozo estaba en el campamento de los filisteos. Y como ellos, hermanos, arriesgaron su vida, batallaron para cubrir la necesidad del rey, porque esta batalla no le pertenecía al rey. Y vemos cómo atendieron la necesidad de Pablo. Y así también, hermano, muchas veces, hermano, hay cosas que el rey, el que predica, el que está en el ministerio de la palabra, no va a poder atender en lo natural. Y ahí tiene que estar el resto del pueblo, y esa es la responsabilidad. Como dice acá la palabra del Señor, Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Una persona muy dedicada a estas obras era Epafrodito. Y como dice acá la palabra, mas tuve por necesario enviaron a Epafrodito, hermano, colaborador, compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo, esto lo hablé de la cárcel. Y en un momento estaba necesitado, le tenían que traer los alimentos, la ayuda económica, cubrir la necesidad de Pablo, porque él claramente no se podía sostener solo de la cárcel. Y como dice acá la palabra 2:30, porque por la obra de Dios estuvo próximo a la muerte, exponiendo aún su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Entonces, él fue el referente. Ahora, los que enviaron la necesidad económica fueron los filipenses. Pero ¿quién arriesgó su vida? ¿O quién expuso su vida? ¿O quién estuvo dispuesto? En este caso, Epafrodito. Y como dice en el 4:15 también, que habla de los filipenses, y dice así: y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir. O sea, en la ayuda, o sea, en los diezmos o en la ofrenda, como quieran decirlo, necesidad económica, sino solo vosotros. Y esto es lo que destaca de los filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, en este sentido vemos que los filipenses cubrieron la necesidad económica de Pablo. Vemos, cuando estuvo en Tesalónica, ellos
apoyaron económicamente, ayudaron con el sustento de Pablo y vemos que cubrieron. Y yo justamente lo que entendí de acá, que hay batallas que ya Pablo no estaba, digamos, peleando en sus tiempos, sino que le tocaba al resto del pueblo. En este caso, los filipenses, cómo ayudaron a Pablo. Entonces hay responsabilidades que son del pueblo, hay batallas que son del pueblo y hay batallas que no son de los reyes, como digo. Son responsabilidad del pueblo para poder ver en su amplitud la visión de cómo manejarnos en la obra, porque esperamos mucho lo de referente, esperamos que se humille el pastor, esperamos que se humillen los hermanos. La palabra te dice, puesto los ojos en Jesús, le dijo a Pedro que a ti, cuando miró a Juan para atrás, y a ti sígueme tú. Entonces, siempre, hermano, es responsabilidad del pastor hasta que el Señor le dice, no vas a ir a esta batalla. Y ahí es cuando tiene que estar responsable el pueblo de Dios, batallando el pueblo de Dios para cubrir la necesidad que falta, suplir las necesidades. Y entonces eso tenemos que entender, porque muchas veces esperamos que eternamente esté el pastor, y siempre sentado, y siempre ahí acompañando. Y hay momentos que no va a estar, y ahí está la responsabilidad para el que se siente mandado, hermano, para el que se siente que se están abusando de mi persona, porque yo tengo que hacer esto, y el pastor ¿dónde está? La pastora ¿dónde está? No. La misma palabra lo dice. Ellas están supliendo otras necesidades, la necesidad espiritual, la necesidad que vos muchas veces no podés cubrir, que es la espiritual, que es la de dar la palabra, que es la de dar o hablar con Dios para justamente presentar la oración del pueblo, la oración o la necesidad del pueblo ante Dios. Y dice así también en Primera de Pedro 5:8. Entonces, para entender, hermano, que como a Moisés se lo pedía, hay un tiempo, hermano, para cada cosa. Hay un tiempo que Moisés necesitaba estar en comunión con Dios. Y si simplemente se dedicaba a escuchar de la mañana hasta la tarde, claramente no iba a alimentar su alma, entonces ya no iba a poder juzgar, dirigir, decidir por el pueblo de Dios. Entonces necesitaba esa intimidad con Dios, ese tiempo con Dios, ese tiempo con su descanso, ese tiempo con su Señor, ese estar a solas. Y eso muchas veces el pueblo de Dios no lo entiende. Y dice así la palabra del Señor, Primera de Timoteo 5:3, vamos a leer. 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estas, dice, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Honra a la viuda que en verdad lo son. ¿Qué está enseñando acá la palabra? En ese tiempo la viuda era la necesitada. Y dice, que en verdad lo son, dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan los hijos y los nietos, los parientes, primero a ser piadoso con lo de su casa, con sus parientes, con su familia, o sea, con las viudas, está diciendo, y a recompensar a sus padres. Vemos, si tiene hijo, esa señora quedó viuda, la responsabilidad es del hijo para sostenerla. Económicamente hablando, como lo dice acá, como lo enseña, primeramente ser piadosos con los nuestros, la familia y los padres. Los hijos, cuando dice acá la familia, entran todos los parientes, porque yo tengo responsabilidad parental en ese sentido. Vemos que cuando se casa Ruth con vos, dice, él es nuestro pariente más próximo, el que puede tomar responsabilidad de las viudas. Y esto lo enseña por la palabra, dice, porque dice, a recompensar a sus padres. A esto es lo que quería llegar. 5, dice, en el 7, vamos directamente. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para lo suyo, ese pariente no está ayudando a la viuda, esto está diciendo, y mayormente
para lo de su casa, dice, mayormente para lo de su casa, sus parientes, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Familia, pariente, viudas. Y dice, 5:16, y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, vemos acá la palabra, que las mantenga y no sea de carga a la iglesia, a fin de que haya suficiente para los que en verdad son viudas, a los que no tienen a nadie quien les ayuda. Entonces vemos, no ser gravoso primeramente a la iglesia, hacerse cargo de los familiares, no tirar como en un tiempo pasado. En un tiempo pasado era muy común, tenía un problema con el hijo, con, bueno, el hijo, el nieto, alguna persona viciosa, y bueno, a la iglesia, vamos a la iglesia, y uno se quería sacarse la carga de encima, entonces a la iglesia lo de mí, te va a hacer bien, y no está mal esto, lo que digo, no está mal que lo traigan también esa decisión, pero a ver, económicamente no estaban, y no acompañaban, y se desligaban de la responsabilidad por no haber una preparación, también una falta de conocimiento. Parecía que la iglesia tenía toda la obligación, y eso todavía quedó en parte del pueblo, esa enseñanza, no, que en la iglesia te van a ayudar, que la iglesia te tiene que dar de comer, que la iglesia te va a vestir, que la iglesia te va a sacar adelante, la iglesia, y te traían una carga, porque era un problema. Persona viciosa es un problema. Persona viciosa para atender es una gran responsabilidad, porque puede pasar cualquier cosa. Y se juntaban los muchachos a la noche, se iban a la terraza, y en la terraza empezaban a fumar. Empezaban con sus vicios que metían por acá, contagiaban la de las almas, y los techos de los vecinos se llenaban de pipas. ¿Por qué? Porque cuando uno subía para controlar, lo tiraban por el techo. Entonces era una colección de pipas, digamos, en el techo de los vecinos, y todas esas cosas que pasaban, hermano, es porque uno, primeramente, se tiene que hacer cargo. Digo, la oración, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que uno se tiene que humillar por su familia y tiene que sostenerla económicamente, y una responsabilidad de uno, su familia. Como dice acá la palabra, que para que no sean de carga a la iglesia, solamente sostener a las que en verdad lo son, y las que en verdad lo son, que no tiene nadie. Yo tomaba acá la palabra. Hay personas que no están preparadas con la palabra como para ayudar espiritualmente a esa persona, y tal vez esa persona puede venir, digo, no, uno no le va a cerrar la puerta. A ver, esa persona no tiene lo económico y está en la calle, y bueno, tal vez ocupe el lugar de viuda. Entonces, eso, digamos que lo respalda la palabra del Señor. Pero, como digo acá la palabra, muchos en ese tiempo se desligaron. Entonces, a la iglesia de Noemí, vamos a la iglesia de Noemí, venga a la iglesia de Noemí, parecía que había lugar para todos, comida para todos, económicamente estábamos bárbaros, y no era así, no era la forma de conducir, porque digo, no traen descanso. A la noche no se dormía, de día era problema, de día porque se tenía que uno abocar al ministerio, y de noche estaba cansado de dormir, y los vicios, los peligros, las peleas. Más de una noche tuvo que parar una pelea, venir 2, 3 de la mañana, porque los muchachos estaban con las puntas, con la faca, como le dicen ellos, entonces peleando. Entonces todas estas cosas, ¿no? Controlar, venir, y a ver, no son, yo como digo, esas batallas no son de los reyes, no son de los reyes, porque no tiene que ocupar esos lugares los que predican la palabra del Señor, controlar día y noche, sino que el lugar del rey o la batalla del rey es la palabra y la oración. Entonces vemos que muchas veces uno se va desligando en esta necedad, en esta ignorancia de la palabra, de su misma responsabilidad de problema. Entonces ese tiempo se cumplió así y fue de carga a la iglesia. Entonces de ahí vino muchos problemas, que era por la mala conducción, la mala manera de manejarlo, o la falta de rendición también del pueblo, que busca referente y cree que el pastor tiene que estar presente.
a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 y así sucesivamente. Y se escudan por esta palabra, el amigo importuno. El amigo importuno en realidad es que te cae en una oportunidad, no te cae todo el tiempo, no es una manera o un estilo de vivir. Entonces, en ese sentido, vemos que puede llegar a pasar un amigo importuno, pero no es una forma de vivir todo el tiempo. Uno lo va instruyendo de palabra y esas etapas van pasando, y no porque uno quiera cumplir lo del amigo importuno, todo el tiempo es una forma de practicarlo, de hacerlo, porque ahí es cuando viene el desmayo espiritual. Y ustedes saben, cuando están cansados, quieren descansar. ¿Quieren dormir o no es así? Van a decir, bueno, el espíritu de sueño, pero es así, ustedes pueden orar. Pero ¿quién le quita el malestar? En un momento uno necesita ese descanso natural que te hace reflexionar, que te hace pensar. Porque el mismo cansancio muchas veces te lleva a tratar mal a la gente. Y me ha pasado a mí. En mis cansancios he contestado mal, he actuado mal. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hermanos, que cuando uno no tiene ese descanso, ese estilo de vida, vamos a decir, relajado, vamos a decirlo de una manera, esa dedicación hacia el Señor, mirar la palabra, escudriñar la palabra, entrar en oración ese tiempo, no para cansar solamente el cuerpo, sino para tener comunión con el Señor, entonces ahí es cuando empieza a desmayar. Y este era el consejo que Jetro justamente le daba a Moisés, y cómo lo va tocando en distintas palabras para poder ver, hermano, con exactitud cómo uno se debe conducir. Y como dice así la palabra del Señor también, en Hebreos, bueno, yo lo voy a nombrar simplemente, puesto los ojos en Jesús. Entonces, siempre, hermano, nuestra referencia es el Señor. Siempre nuestra referencia es el Señor. Dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nosotros solamente tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar, porque hay batallas, evidentemente, hermano, que no pertenecen a los reyes. Va a venir una etapa en que los reyes ya no van a estar batallando. No van a estar batallando en ese lugar, en lo que vos querés verlo, porque tiene que estar en comunión con el Señor. Hay momentos en que no van a batallar económicamente, que el sostén tiene que ser la iglesia. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tiene que estar en comunión con el Señor, conduciendo a la iglesia para tener mayor visión, mayor vocación, fortalecerse más espiritualmente y poder conducir. Entonces es una batalla que tiene que pelear el resto del pueblo, con el tiempo, con el atendimiento a la gente. Hay momentos, como decía la palabra también, que ya no va a estar en el servicio natural, aunque en un momento David lo hizo, pero hay momentos que le dice, no va a seguir más, no sea que se apague la lámpara de Israel. Y esto tenemos que considerarlo, hermano, porque no todo el tiempo va a estar el pastor con vos. Ahí vas a estar vos y el Señor. Y son batallas, responsabilidad del pueblo, porque buscamos referentes, hermano. Queremos formarnos referentes, y el pastor, y la pastora, y los que predican. Yo no predico, y entonces, hermano, nunca vas a tomar la cruz. Entonces, de esa palabra, hermano, nos enseñaba que hay batallas que no pertenecen a los reyes. Amén. Hasta acá la palabra del Señor.